estas enseñanzas. Les agradezco mucho y vamos a orar. Como todos los jueves tenemos noche de oración, hoy vamos a orar y vamos a meditar acerca de la palabra. Señor Jesucristo, Padre nuestro, nos dirigimos a ti esta hora para agradecerte por un día más de vida. Para agradecerte, Señor, que día a día nos enseñas a seguir el camino, la verdad y la vida. Gracias por todo tu pueblo de la ciudad de Trujillo. Gracias por los hermanos de la Esperanza, del Porvenir, de Florencia y Mora. Gracias por los hermanos de Santa, de Miraflores. Gracias por los hermanos de Trujillo, San Andrés, La Merced, California, Buenos Aires. Gracias por los hermanos de toda esta ciudad de Trujillo y por los amigos que están escuchando en otros lugares este mensaje. Queremos pedir por ellos que en este tiempo, Señor, de una situación mundial que a veces nos preocupa, que le des la tranquilidad necesaria, porque tú guardas, cuidas a tu pueblo hasta el día que es necesario. Estamos en tus manos, Señor, y pedimos pues que protejas a todo este mundo, a todos los hermanos de Estados Unidos, de América, Centro y Sur, de Asia, de Europa, de todos los países, que los guardes de este coronavirus, que podamos estar confiados que tú tienes el control. Tú sabes el día que vienes, tú sabes el día que nos vas a llevar, tú sabes el día, todo lo sabes tú. ¿Por qué preocuparnos, Señor? Más bien preocupémonos, como dice tu palabra, de orar, porque tú necesitas de nuestras oraciones. Que nos preocupemos de leer tu palabra, porque lo necesitamos nosotros como el alimento diario para nuestro espíritu que está en nuestro corazón. Y que nos preocupemos todos los días de orar por los demás, por nuestros hermanos y amigos, para que el pueblo de Perú y del mundo cada día se conviertan, se entreguen su vida a Jesucristo para que Él los salve. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Después de la oración, vamos a mirar otra de las señales muy importantes, como dije la semana pasada, acerca de conocer qué tiempo estamos, qué cerca o qué distante estamos de la segunda venida del Señor. Esta parábola de la higuera, ¿no?, nos enseña que estamos muy cerca, en el tiempo muy cercano para la segunda venida del Señor. Vamos a leer Mateo 32 al 36. Abran sus Biblias, corroboren lo que vamos a leer y lo que vamos a explicar. La palabra de Dios dice lo siguiente, versículo 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Bendito sea, Señor. Bendice tu palabra que vamos a explicar acerca de este tema de la higuera. Bueno, la higuera es una planta que produce higos, ¿verdad? Pero ¿por qué aquí menciona la higuera el Señor? Porque la higuera tiene una relación estrecha con el pueblo de Israel. En el pueblo de Israel se siembra mucha higuera y es el fruto predilecto de todos los israelitas de antepasado y de hoy. Por eso vemos comparaciones siempre en las Escrituras. Cuando se habla de la higuera, se habla de Israel. Vamos a mirar algunos pasajes, por ejemplo, en Primera de Reyes. En Primera de Reyes 4:25, vamos a mirar. Primera de Reyes 4:25, acá la tengo. Dice, y Judá e Israel
Vivían seguros cada uno debajo de su parra, debajo de su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. En la época de Salomón, que más o menos dice 2000 años antes de Cristo, aquí nos habla que la higuera y la parra eran dos frutos muy conocidísimos, quizás sus productos bandera, podríamos decir hoy día, del pueblo de Israel. Es como si nosotros aquí en Perú queremos hablar de Ica, ¿qué diríamos? Queremos hablar de Ica, ¿qué diríamos? El pueblo de la uva, ¿verdad? Entonces, si queremos hablar de Israel bíblicamente, tendríamos que decir el pueblo de la higuera, de los higos. Bien, veamos pues ahora nosotros donde estábamos leyendo Mateo 24, que también tenemos otra referencia en Mateo 21, 18. Vamos a ver Mateo 21, 18. Una porción de la escritura muy conocida. Dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, está hablando de Jesús, por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Como vemos, pero es un higo tardío posiblemente, ¿no? Una higuera tardía, porque justamente estaba caminando Jesús en la época de verano, en la época que hay frutas en casi todo el mundo, en la época de verano las frutas están allí en los campos. Entonces Jesús caminaba con sus apóstoles, de lejos vio una higuera y tenía hambre, su fruta favorita de todos los israelitas. Se acercó a buscar un higo y no tenía ninguno. Maldijo a esta higuera que se secó. Y esto se traduce que Jesús, al tener un pueblo, la higuera que es Israel, un pueblo a quien él mismo fue y predicó, un pueblo que él mismo fue y habló, pero no creyeron. Entonces él no solamente maldijo a esta planta de higo, llamada la higuera, sino maldijo a Israel por la incredulidad, que no creyeron que el Hijo de Dios había venido para redimirlos, para salvarlos. Eso es el entendimiento de este párrafo, pero que aquí también nos muestra que el higo era la fruta predilecta y en todo lugar que encontraban en el pueblo de Israel. Entonces concluimos esta parte que hablar de la higuera es hablar de Israel. Aquí en Perú, hablar de uva es hablar de Ica. Aquí en Trujillo, hablar de uva es hablar de Cascas, lugares donde es su fruto bandera. En Cascas es la fruta bandera, la uva. En Ica, la fruta bandera, muy conocida por todos peruanos y extranjeros. Y en Israel, el fruto bandera es la higuera. Por eso se compara a la higuera con el pueblo de Israel. O sea, esta parábola que acabamos de leer, ¿no? Es una comparación entre la higuera e Israel, para que Israel entienda y también el mundo entendamos que Israel es como el reloj profético para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar algunas palabras de este párrafo que hemos leído en Mateo 24. Dice, lo que aquí me resalta, dice, cuando su rama está tierna. Nos habla de unas ramas tiernas, ¿no? Entonces todavía aquí podemos compararlo a Israel cuando era una nación, un país tierno. Recordemos que Israel, vamos a mirar al final, ha sido una nación que ha estado de esclavitud de muchos por casi todas sus generaciones. Recién en el 1948 es un país libre e independiente. Es como las hojas tiernas, la rama tierna, compararíamos a Israel de 1972.
¿Cuántos años tenía Israel? En 1970 lo compararíamos con 22 años de nación, una nación tierna. En el año 1970, una nación tierna de 22 años de vida institucional como país, no resaltaba en nada, no sobresalía en nada esta nación. Pero también hay que resaltar la otra parte que dice, su rama está tierna y brotan las hojas. Son etapas. Primero, son que brotan las ramas, ¿no? Porque vamos las ramas, conocemos todos, pero no tienen ninguna hojita. Ya las ramas están tiernas, entonces comienzan en esas ramas a brotar las hojas después de unos 2, 3 meses que ha salido la ramita, ya está verde, entonces salen como coditos cada hoja. Y eso es lo que nos dice, brotan las hojas, ¿no? Entonces, ¿cómo es que brotan las hojas? ¿No? Eso entendemos nosotros a un país de Israel que ya creció, ya pasaron varios años, podríamos tildarlo 1910, digo 2010, perdón, o 2000, y al año 2000 la nación de Israel tenía 52 años, ya era una nación no pequeñita. Si algunos de ustedes recuerdan el año 90, 96 a 2000, hubo una guerra en el Medio Oriente. ¿Quién peleó con quién? Israel contra 3 países que se aliaron para derrotarlo. Porque como iba creciendo, ya salían las hojas, iba creciendo la nación de Israel, entonces los países vecinos tenían envidia, no querían que crezca, que siga siendo ese país así chiquito y subdesarrollado. Entonces se unieron una coalición de sirios liderados por Egipto, no me acuerdo el otro nombre del país, pero eran 3. Lideró Egipto, que siempre Egipto ha sido enemigo de Israel. Lidera Egipto con Siria y otro país y le declaran la guerra, la famosa llamada Guerra de los 6 días. ¿Quién ganó esa guerra? Fueron 3 contra un país que estaba desarrollando. ¿Quién lo ganó? ¿Lo saben ustedes? Ahí está en la historia. Israel, en 6 días, se lo destruyó a esa coalición del Gran Egipto, Siria y el otro país, no me acuerdo. Se los destruyó en 6 días. Eso se conoce como la Guerra de los 6 días. Ya era Israel, ya no era una rama, ya estaban brotando las hojas. ¿Ven cómo podemos mirar de acuerdo a este párrafo e ir mirando? Y que dice que cuando brotan las hojas, sabéis que el verano ya se acerca. Yo antes de este mensaje he consultado con algunos agricultores y dicen que es verdad. Aquí en nuestro Perú, por ejemplo, llega noviembre, comienzan a salir las ramitas. Diciembre, ya salen las ramitas. Y casi a mediados, a fines de diciembre, ya están los frutos. Enero, febrero, ya están los frutos para vender, el verano. Así es en todo el país. Entonces, aquí se cumple bien claro. Sabéis, cuando las frotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Sería como en el mes de diciembre. El verano es a un mes. En enero comienza el verano. Está muy cerca el verano. Recordemos esto bien claro, ¿no? El verano está cerca. Entonces, ¿qué significa el verano está cerca para el pueblo de Israel? La fecha en que estamos. ¿Qué año estamos nosotros? 2020. 2020. ¿Cuántos años tiene Israel de nación libre e independiente? Fácil. 50 años más 20, 70, más los 2 que fue del 48. Tiene hasta ahorita, va a cumplir 72 años de nación libre e independiente el 14 de mayo. De aquí casi a un mes. Va a cumplir sus 72 años. Entonces,
el verano está cerca. ¿Y qué significa el verano? El verano significa la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si miramos el reloj profético que se llama Israel, ya entra Israel en las cuentas últimas como esta nación. Ya es una nación poderosa ahorita, ¿no? Tiene no solamente poderosa en economía, no solamente poderosa en armamento para derrotar cualquier nación, no solamente eso, en agricultura, en medicina, en hospitales, que Perú no llega a sus tobillos. Venezuela, cualquier país, ni siquiera Argentina, ni siquiera Brasil, creo que lleguen a la altura de un poderío agroindustrial, económico, fuerzas armadas, educación y ciencia. No creo que lleguen ninguno de nuestros países sudamericanos a la altura de Israel. Es una potencia ahorita. No es total, pero ya es una potencia de temer. Entonces, el verano está cerca. Aquí nos dice, el verano está cerca. Así que, cuando vosotros veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Quién está cerca a las puertas? La venida del Señor Jesucristo. Está cerca. A las puertas. Mire, ¿a cuántos pasos? Hermanos, tenemos que prepararnos. Para mí, no sé el día ni la hora, pero con esos datos que vamos a seguir viendo, para mí está muy cerca la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es cuestión de años. Que las justas pasarán o llegarán a contar los dedos de nuestra mano, o no creo que pasen de contar los dedos de nuestras manos y de nuestros pies. No creo que llegue de aquí a 20 años. Antes de esos 20 años, como vamos a ir mirando, estoy seguro que viene nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir mirando. Bien, entonces veamos ahora, ya vimos la higuera, vamos a mirar otro punto que aquí nos habla, en el versículo 34, dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿De quién está hablando? ¿De qué generación? ¿De quién? ¿De las personas? ¿De quién? De la generación del pueblo de Israel. Para eso vamos a ir a mirar cómo es el asunto de las generaciones del ser humano para comprender a qué generación se refiere, que no pasará de esta generación hasta que todo esto acontezca. En primer lugar, estuve haciendo un estudio de las generaciones. La primera generación de los 10 primeros padres, desde Adán hasta Noé, ¿no?, en los cuales vivieron la mayoría, 500, 700, 800, 900, 910 y uno que vivió 970, Matusalén. Pero hubo también su papá de Matusalén, Enoc, que vivió 350, 65 años. Haciendo un promedio de todos estos años y dividirlo entre 10, encuentro que la primera generación fue un promedio de vida de 850 años. Tremendo. 850 años promedio. La segunda generación, que viene de Sem hasta Abraham, también he hecho un estudio, sumas, restas, con mucho cuidado, viendo los años que vivieron cada uno de ellos, llego a la conclusión que en esta segunda generación de 10 también generaciones, 10 personas, desde Sem hasta Abraham, el promedio de vida fue de 320 años. Bajó 500 años. ¿Por qué bajó tanto? Es la pregunta que me hago. Porque en Génesis capítulo 6, que vamos a ver enseguida, cuando encontramos que la gente era muy mala en la época de Noé,
eran mal hasta el 100%, ¿no? Eran perversos, malos, más que todas las cosas. Entonces, en Génesis capítulo 6, versículo 3, lo vamos a leer un momentito, pero les adelanto, ahí Dios puso una disciplina. Dijo, no será su generación más de 120 años. Es por eso que comienza a bajar esta generación de 850 años a 320. La tercera generación, solo he encontrado datos de 2 personas, no de los 10, porque ahí ocurre cuando se van a Egipto y ya no se ubican las edades, pero en la edad promedio de Isaac y Jacob, o sea, de hijo de Abraham y nieto de Abraham, es de 150 años. Y ahorita sí vamos a Génesis 6:3 para mirar esta generación que les estoy hablando. O sea, no estoy inventando, todo está escrito. Versículo 3, 6, Génesis 6:3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Por eso que fue bajando las genealogías hasta que ahorita llegamos, según Génesis 6:3, que escribió por supuesto Moisés, llegó a 120 años. Hoy estamos en 2020. ¿Cuál es el promedio de vida ahora de las personas? ¿100 años? No. ¿90? Tampoco. Es de 80 a 90. Ahorita que estamos, y quizás dure unos 4 o 5 años más, todavía sigue un promedio de vida de 80 a 90. Yo tengo 2 de mis hermanos que fallecieron el año pasado. Ellos estuvieron en esa etapa de 80 a 90. Mi hermano murió de 87, 88 años. Mi hermana de 86, 87 años. Pues están en su rubro de 80 a 90. Y hay muchas personas que ahorita están en esa edad. Muy pocas personas hay de 100. Ya cuando llegan a 90 es porque ya cualquier día un derrame, un ataque al corazón o qué sé yo, se terminó su vida. Estamos en esa generación de 80 a 90 años. Somos los que han nacido más o menos en el 1920, 25 o 30. Esa generación que está durando. Pero veamos ahora sí la generación según el salmista David. Ahora David, inspirado de Dios, escribió la última etapa de la generación. Vamos a ver en el Salmos 99 y 10. Dice así, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Claro, Dios tuvo ira en la época de Noé, ¿no? Por la maldad, por la perversidad de todos los hombres y porque fueron indiferentes a Dios. Pobre Noé predicó 100 años y la gente indiferente, solamente la familia de Noé se salvó. Es por eso que bajó de 850 años a 120. Pero el salmista David, ya unos años, David existió más o menos hace 2000 años antes de Cristo. Y estoy hablando hace 4020 años estaba David. Y él dice lo siguiente, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, o sea, la ira de Dios, por la maldad del hombre. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y los más robustos son 80. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Cuál es la última generación de vida? De 70 a 80 años. Todos los que han nacido ya
1940, 45 o 50 ya para adelante, entramos en esa generación de 70 a 80 años de vida. Lógico que esto de decir 70 a 80 años, no es un sí o sí así. Puede que algunos, como sabemos, mueren de 50, otros de 40, otros de 30, pero son mínimos. Otros mueren de 85, 87, 88, pero son pocos. El gran promedio de vida que últimamente en este siglo XX, XXI en que estamos, es de 70 a 80 años. Si pasamos de 80, solamente por la mano de Dios. Pero ese es su promedio de vida. Bien, ya vimos la generación. O sea, esto nos va a ayudar a entender que Israel, cuando llegue a cumplir 70, 80 años, esa es la etapa de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar la historia de Israel. ¿No? Vamos a mirar la historia de Israel. Eso no lo encontramos en las Sagradas Escrituras, pero sí lo encontramos en los libros de historia. Buscamos a Israel y vamos a mirar su historia. Es como queremos saber la historia de Perú. Vamos pues a las fuentes, ¿no? De la historia y buscamos la historia de Perú. ¿No? Perú, antes de que vengan los españoles, eran los incas, ¿no? Sabemos qué años. Así vamos a saber de este pueblo de Israel. Este pueblo de Israel, en plena formación, cuando comenzó a formarse en Egipto, porque ahí estuvieron, fueron esclavos de Egipto. Fueron esclavos de Egipto por más o menos 400 años. Un pueblo que desde su formación comienza a ser esclavo. Estaba formándose el pueblo ahí con José, que él fue el que fue a abrir camino ahí en Egipto, llevó a su padre Jacob y a todos sus hermanos y a toda su familia, 75 personas. Con 75 personas comenzaron a formar el pueblo de Israel allá en Egipto. Fue esclavo de Babilonia. Salieron de Egipto, fueron al desierto, formaron el pueblo de Israel y pasaron no muchos años y fueron esclavos de Babilonia. Después de ser esclavos de Babilonia, fueron esclavos de los medo-persas. Eso está en la historia universal. Eso lo podemos ver, comprobar. Después de los medo-persas, ¿de quién fue esclavo? Israel, de Grecia, con Alejandro Magno, el gran conquistador. Siguió siendo esclavo. ¿Y después qué? Que Roma conquista Grecia, entonces vino a ser esclavo de Roma hasta el año 1945, que Roma fue declarando su independencia de cada país. Ni terminó eso. Israel fue esclavo de un país, de los árabes, de los otros por acá, de los otros por acá, y pasó, al último pasó en manos de quién? De Inglaterra. Fue su último amo. O sea que imagínense ustedes un país esclavo, 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 esclavo de otra potencia. Pero un milagro de Dios, porque Israel no pertenecía a la ONU. En el 1948 se reunió la ONU y Israel no era país libre, ahí solamente integran todos los países libres. Pero como Israel era esclavo de Inglaterra, no participaba. Pero Israel buscó contactos para que la ONU le apoye y le declare libre. Y ocurrió un 14 de mayo de 1948, cuando recién comienza esta nación de Israel a ser un país libre, así como Perú, el 28 de julio de 1821 es un país libre y ya tenemos cerca de 200 años que lo vamos a cumplir, no, el otro año. Israel en el 1948 consiguió su libertad. La ONU
a pedido de un delegado, no me acuerdo de qué país, que pidió que Israel es un país que ha estado de esclavo por miles de años, es necesario que se le dé su libertad. Sometieron a votación, unos dijeron sí, otros no, otros sí, otros no. El presidente de la ONU dijo, vamos a someter a votación. Y ganó para que sea libre el país de Israel. Inglaterra cumplió decentemente y declaró su independencia de este país el 14 de mayo de 1948. Y ahorita ya han pasado 72 años. Ya pasaron 72 años, que es libre. Hemos visto no pasará de esta generación. ¿Cuál es el espacio de las generaciones según Salmo, que hemos visto, Salmo 104 creo que hemos visto? ¿Cuál es? De 70 a 80 años. En estos momentos, 2020, ¿cuántos años de país independiente tiene Israel? 72 años. Para que termine el margen de 70 a 80, ¿cuántos años faltan? 8 años. 2028, Israel estaría cumpliendo 80 años de un país libre e independiente. Me da que pensar. A partir de 1928 va a ocurrir algo. No pasará de esta generación de 70 o 80 años que sea Israel un país libre e independiente. Vamos a mirar ahora cuando el Señor se fue, ¿qué dijo? ¿Qué le dijo a sus discípulos cuando se fue? Pronto vengo. Y pronto significa 2 días, 3 días. Pero ya han pasado 2000 años. Desde que se fue, ya más de 2000 años, o cerca de 2000 años. ¿No? Todavía, desde que se fue, todavía no se cumplen 2000 años. Vamos a mirar a Pedro, a nuestro hermano Pedro, en el capítulo 3, vamos a leer de 1 hasta el 15 más o menos, para ir explicando algunas cosas muy puntuales. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación nuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado a vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, ustedes no ignoren esto, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos,
y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros, hermanos míos, andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha e irreprensibles y en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Palabra de Dios. ¿Sí hemos entendido? Primer punto que debemos resaltar es que para el Señor un día es como 1000 años. Y 1000 años como un día. O sea, ¿qué nos hace entender? ¿Qué nos pide el Señor? Que nos dé sabiduría para entender. Hay que pedirle, ¿cuándo entonces será tu venida, Señor? Una pregunta que podemos hacerle al Señor Jesucristo con todo amor, con todo cariño. Como preguntaron los apóstoles, nosotros podemos preguntarle, pero nos da luz. Él dijo, pronto vengo. Y ese pronto significa para mí 2 días. No es 3 días, es 2 días. ¿Qué año estamos? 2020. Vamos a mirar. ¿Vendrá el Señor 2 días de su nacimiento? ¿Cuándo nació el Señor? Yo le pregunto, mira ustedes, ¿cuándo nació el Señor? El año 1. Porque el nacimiento de Jesucristo ha separado a la antigüedad y al presente. Y a hoy se cuenta 20 años antes de Cristo, 500 años antes de Cristo, 1000 años antes de Cristo, 2000 años antes de Cristo. Y se cuenta acá 100 años después de Cristo, 500 años después de Cristo, 1000 años después de Cristo. Si hubiese sido su nacimiento, cuando venga ya hubiese venido el año 2000. Porque el año 2000 son 2000 años después de Cristo. Entonces, anulamos, tachamos que es a 2 días de su nacimiento. Nos quedan 2 opciones. A 2 días o 2000 años, porque 1000 años es un día. A 2 días desde que comenzó a predicar. Él comenzó a predicar según las Escrituras cuando tenía 30 años. Todavía no se cumple 2000 años desde que empezó a predicar. ¿Cuántos años nos faltan para el 2030? 10 años. 10 años. Podría ser que venga para el día que comenzó a predicar. Solamente él lo sabe. Pero el tiempo está cerca. 10 años. Ya anulamos la fecha de su nacimiento. Ya no, ya. Porque eso fue el año 2000, que cumplió 2 días. Pero el día que comenzó a predicar, el año 30, todavía no se cumple. Estamos en el año 2020. Tendría que ser el 2030. 10 añitos. Muy cerca, amados hermanos. Muy cerca. Pero nos queda otra opción para pensar. Si no, sería la única. ¿Será 2000 años desde que triunfó en la cruz? 2000 años desde su resurrección. También puede ser una posibilidad. ¿Cuándo fue muerto y resucitó el Señor? ¿Cuándo fue muerto y resucitó? En el primer mes de Aviv.
¿no? En el primer mes de Aviv, aproximadamente el día 29, 30 o 31 de nuestro calendario, el 30, 29 o 30 de marzo, cae el mes de Aviv, en el cual él murió el 29 y 3 días. ¿Ah? Entonces, faltaría esa opción. Nos quedan dos opciones. ¿Cuál de ellas será? No lo sé. Pero todas estas fechas, si fueran el día de su resurrección, faltarían 13 años. El 2033. ¿Estoy inventando fechas? No. No estoy inventando. 1000 años es un día. Un día son 1000 años. Ya pasó 1000 años. Un día. Ya pasó 2000 años. 2 días. ¿En qué él nació? Pero faltan dos opciones. Que se cumplan 2000 años de que él comenzó a predicar, que sería el 2030. Y si no, 2 años en que triunfó en la cruz y resucitó y se fue, que sería el 2033. Como dice su palabra, el verano está cerca. A las puertas. Preparémonos, hermanos, como dice este hermano Pedro, preparémonos a recibirlo porque, bueno, ustedes, dependiendo de su edad, ojalá yo llegara a esos 10 o 13 años. Si el Señor quiere, llegaré. Si no quiere, no llegaré. Yo tengo 75 años ya. 10 años tendría 85. 3 añitos más tendría 88. Pudiera ser. Si es que Él lo permite. Si no lo permite, antes me llevará. Pero ustedes que están jóvenes, prepárense. Yo llevo 40 a 75, 35 años que empecé a prepararme. Mis primeros 5 años fueron de, como decir, de buscar, qué busco, dónde lo encuentro al Señor en estas cosas. Pero 30 años que ya encontré cómo y dónde buscarlo a Él. A Él se le encuentra únicamente en las Sagradas Escrituras. Y aquí encontré al Salvador. Aquí encontré a mi Señor Jesucristo. Le entregué mi vida y aquí estoy. Mañana es otro día. Hay que dar gracias por cada día. Pero los tiempos están cercanos, hermanos. Quizás algunos se reirán como los que se reían y se burlaban. ¿Dónde está la promesa que va a venir? ¿Dónde está? Hay muchos que sí lo dicen, ¿no? Y no sabemos qué contestar. Pero aquí está la respuesta. Está cerca, a las puertas. Al terminar quiero llegarles, hermanos, a decir lo que dice aquí. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. El ladrón no avisa a la hora que roba. Pero si sospechamos que viene hoy o mañana, entonces ponemos guardia, buscamos amigos, alguien que venga, un guachimán que cuide en la noche, para que no nos robe. Entonces hay que prepararnos. Hay que hacer esfuerzos de cuidar. Cualquier rato viene el Señor. Aquí así nos compara como el ladrón en la noche. Y dice, puesto que estas cosas han de ser desechas como no debéis, como no debéis vosotros, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea, nuestra manera de vivir tiene que ser una manera santa, una manera piadosa y esperando el día en que venga nuestro Señor. Aquí nos dice, procure con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles y en paz. Y tener entendimiento que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación. Amados hermanos, según esta parábola de la higuera,
de 10 a 13 años, o de 8 a 13 años. Supongo que debe ser la segunda venida del Señor. Ya los tiempos se presentan. Nunca he conocido una pandemia como esta que alarma a todo el mundo. Pero pocos buscan al Salvador. ¿Qué pandemia ni qué pandemia? Todos vamos a morir un día. Algunitos en su venida estaremos vivos o estarán vivos y los llevará vivitos. Pero la gran mayoría tendremos que dormir, morir en este cuerpo. Pero nos asusta una pandemia. Hablemos, hermanos, abramos nuestros labios, llenémonos de fe y confianza que pronto viene el Señor. Y hablemos a todos. Habla a tu jefe, habla a tu familia, habla a tus amigos, no tengas miedo. Que se burlen, que se rían. ¿Qué quiere que se burle el Señor un día de ti y te diga, apartaos, siervo malo? Porque no hablaste de mí. Tú no hablaste de mí. Tú no dijiste, mi Padre es Jesucristo. Él vive, viene. Tú nunca hablaste. Si tú no abres tus labios, te va a desechar el Señor. De nada valió 10, 20, 30 años que tú hayas congregado, que tú hayas leyendo la palabra, solamente egoístamente para engordarte espiritualmente y no para comunicar a otros. Estos tiempos están difíciles. Nunca he visto, desde que tengo uso de razón, una pandemia a nivel mundial de esta manera. Nunca lo he visto. Debe ser una señal del Señor. Pero yo intuyo que de 8 a 13 años viene nuestro Dios. Oremos, leamos la palabra y comuniquemos a otros que ya estamos a las puertas. El Señor ya está a las puertas, ya está viniendo en su superjet, viene a llevarnos. Señor Jesucristo, antes de irte nos dijiste, mi paz os dejo, mi paz os doy. Señor, ayúdanos a vivir en paz, que no haya resentimientos, ni envidias, ni enojos, ni contiendas de nosotros. Ayúdanos a vivir en santa y piadosa devoción, no en peleas con nadie. Si alguien que le hablemos de ti se enoja, hemos cumplido con hablarle, no nos enojemos, no le insultemos, ni le obliguemos a que crea. Solamente debemos de hablar, porque el que es tuyo, cuando hablemos de Cristo, solito vendrá a ti, Señor arrepentido. Ten piedad de todo este mundo que vivimos, Señor. Que ojalá dejemos de preocuparnos tanto de pandemia. Preocupémonos de hablar que Cristo pronto viene. No sabemos el día ni la hora, pero hay señales muy reales que de 8 a 13 años estarás viniendo, mi Señor. Estemos atentos al pueblo de Israel, porque es el reloj que nos señala la segunda venida de Jesucristo. A ti, Señor, sea la gloria, la honra, el honor, el poder y la alabanza. Gracias, Padre bendito. Amén. Amén.